Bendiciones, buenas noches a todos. Dios les bendiga a cada uno. Traigo una palabra de Mateo 7, 1 en adelante, donde habla del juzgar a los demás. Es la enseñanza de esta hermosa noche en el nombre de Jesús, porque todas las noches y todos los días son hermosos. Sí, tenemos al Padre Celestial que está en los cielos. No hay día que no sea especial en las manos del Señor. Todos los días son buenos y bendecidos, porque tenemos alegría delante del Señor, porque Él los renueva y los hace nuevas personas. Ya no somos las mismas personas de antes, rencorosas, con odio. Él nos quita todo eso, todas esas amarguras del corazón, y nos hace fiel y verdadero nuestro Padre Celestial. Y la palabra de este día dice: el juzgar a los demás. No juzgues para que no seas juzgado. Esa es la palabra de este día en el nombre de Jesús. Y la palabra dice así: no juzgues para que no seas juzgado. Dice el 2: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Es San Mateo 7. Y dice el 3: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es para los que miramos los errores en los demás. Tenemos que ver nuestros propios errores primero, es lo que nos manda el Señor, hacer a nosotros ver nuestros propios errores, los problemas que tenemos nosotros. Pero el problema de nosotros, las personas, que siempre miramos para otro lado, mirando al de lado, al de enfrente, al vecino, viendo qué hace, cuáles son los errores. Esto lo está diciendo a los que los congregamos, a los que leemos la Biblia, pues a los que los enseñan de la palabra del Señor, porque ya se sabe que el que no ha venido a los pies del Señor no sabe mucho de la palabra del Señor. Y esto es para los que estamos, y también los que no han conocido del Señor, para ellos también, porque es para todos la palabra del Señor, para que aprendamos a leer la palabra y lo que dice la palabra del Señor. Porque ¿qué dice? El no juzgar a los demás. O sea, no podemos juzgar al demás personas, sea que estén haciendo el error o sea que no. Debemos doblar rodillas y orar por ellos, que sea el Espíritu Santo de Dios haciéndoles saber el error que están cometiendo en sus vidas, y no nosotros mismos. Porque yo siempre digo que tenemos un dedo que enseña para allá, pero el otro, el gordo, enseña para nosotros. Entonces siempre he dicho eso yo, cuando oigo a alguien hablando de los demás. Entonces siempre hay que ver para nosotros primero el error que tenemos nosotros. ¿Y qué? Porque a veces decimos, fulano es tal, ¿qué crianza le está dando a los hijos? Hablamos de los teléfonos, que le dan los teléfonos a los niños, pero tenemos que arreglar nosotros nuestra vida primero en casa. Porque el Señor, tenemos que orar por esa persona, que el Señor abra sus ojos, su entendimiento, su espíritu, para que pueda ser un buen padre de familia, una buena madre de familia. Porque más que todo la obligación de en casa la educación, dice en un versículo en Timoteo casi que es para nosotros las madres, porque es la que pasamos todos los días con nuestros hijos. Por eso dice que será vergüenza para nosotros, para el padre y más para la madre, porque, ¿verdad? Es para los dos, pero la que está más tiempo con los niños es la madre. Porque a ambos padres el Señor va a pedir cuenta en aquel día por nuestros hijos, qué hicimos con lo que los entregó. Entonces dice acá, el 4 dice, ¿qué está en tu propio ojo? Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo, dice, en tu ojo? Hipócritas, dice, sacad primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es para nosotros cuando venimos al Señor. También nosotros tenemos que cambiar, ver en nosotros mismos que hay un cambio, y los que están cerca de nosotros que en realidad hemos cambiado de nuevo. Cuando ya el Señor los ha perfeccionado y nosotros los hemos dejado que el Señor, porque hay personas que tal vez Dios quiere tratar con ellos, pero ellos no le dan la oportunidad al Señor, no vienen, y hay gente que ni le gusta orar, pues, y cómo el Señor los va a tratar con ellos. Así que todo esto viene por la oración, por la lectura diaria de la Biblia y por la oración también. Entonces el Señor los va moldeando poco a poco, los va sacando todo lo malo que tenemos en nuestros corazones, como le decía el rey David cuando le oraba al Señor: Señor, sácame hasta lo que no me acuerdo dentro de mí, arranca de mí todo lo malo, hasta de lo que yo no me acuerdo. Porque a veces podemos tener cosas o hemos hecho algo que tal vez no se los olvidó, pero al Señor todas esas cosas a Él no se le olvidan porque Él es Dios. Dice el 6, no seáis lo santo no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Eso está hablando de la palabra del Señor, que hay gente que no se merece que le hable del Señor, porque hay gente que lo que hace es insultar a las personas que le van a hablar de Dios y no le importa. Hay personas que tal vez dicen: yo amo al Señor, yo leo la Biblia, pero con los hechos está tirando todo al suelo. Entonces esta persona lo que está diciendo: no eches, dice, no des lo santo a los perros, que no se lo demos, porque si esta persona no está siendo una buena persona, que lo está tratando mal, aquel cristiano que le está hablando de Dios, está orando por esa persona, y esa persona que hace insulto, blasfemar contra uno mismo, si uno le está dando la palabra, entonces por eso dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso es lo que pasa, y en muchos países, ¿verdad? En este país de Estados Unidos no hay mucha persecución, ni como en Centroamérica también, pero en otros países matan a la gente porque se entregan la vida al Señor. La gente puede escondida alabar al Señor, leer la Biblia, y aún así, si se dan cuenta, en algunos países esta gente las agarran, las meten presa y las matan también. En este país tenemos tanta libertad de adorar al Señor, pero la pereza no nos deja levantarnos de madrugada a orar, no los deja. Y hay personas que no tienen una Biblia y la desean, y aquí en este país las Biblias sobran. A veces en la casa pueden estar la Biblia, pero muchas, pero no. Sí, la Biblia es para leerla todos los días, es la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor es como Dios va trabajando en nosotros, va abriendo nuestro entendimiento, te va dando sabiduría cada día. Cada vez que nosotros demos algo, un pasaje y lo leamos, el mismo Dios nos va abriendo el entendimiento cada día, porque de nosotros mismos, nosotros no podemos saber las cosas así por así, sino que dice que el Espíritu Santo de Dios escudriña hasta lo más profundo, y Él pone la palabra. Y aquí sigue en el 7, pero aquí dice la oración y la regla de oro. Esto ya lo di el otro día. La oración y la regla de oro. Esto lo ponen aquí porque a través de la oración las personas no saben lo que se pierden. La sabiduría que viene a través de la lectura de la Biblia y de la adoración. Todos los problemas que se alejan a través de la lectura y de la oración y de la obediencia al Señor. Eso quiere decir, por eso dice la oración y la regla de oro, porque es que en la vida de Dios hay reglas. No es solo que vamos a ir por ahí haciendo lo que queremos, no, hay obediencia. En la palabra del Señor no es solo por decir tengo una Biblia, yo he venido a los pies del Señor, no es así. No, está muy malo, porque hay una señora que yo las invité a la iglesia a ella, y una de ellas decía que qué bonito era la iglesia donde yo iba. Yo iba antes en esa iglesia, pero luego me moví. Ella dice que donde ella iba nadie tenía Biblia, y no les decían que compraran Biblia, ni solo el pastor
podía leer la Biblia. Entonces por eso mucha gente está siendo engañada, porque les pueden leer una cosa y les pueden estar leyendo lo que está en la Biblia, pero la explicación que le están dando puede ser otra cosa. Y si no leemos la Biblia, mucha gente está siendo engañada. Tenemos que leer la Biblia. Voy a leer esta donde dice la puerta estrecha. Dice, ya la leí también esta. Voy a buscar otra palabra para darla, porque no la había buscado. Pero aquí en Mateo hay mucho de qué hablar, mucha sabiduría tiene en Mateo. Tiene demasiado para dar, para leer, para explicar la palabra del Señor. La generación, dice, perversa, dice, la generación perversa demanda señal. Esto es para las personas que quieren ver señal para creer en Jesús. Por eso dice, la generación perversa demanda señal, porque quieren ver los milagros. Hay personas que yo las he escuchado. Si yo no veo con mis propios ojos los milagros, dice, yo no creo que Dios hace milagros. Pero bien, si la gente dice, ¿verdad? No, que yo fui en el brujo y sí me sanaron, pero ahí sí cree la gente. ¿Pero por qué les cuesta creer que hay un Dios todopoderoso? ¿Por quién vivimos? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿No el Señor los hizo a nosotros? Nosotros somos espíritu, encima nosotros somos carne, forrados de carne, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros vivimos es por el Espíritu que Dios nos ha dado. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros morimos, dice un versículo, el cuerpo queda en la tierra, lo entierran, pero dice que el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y si no hacemos lo que está aquí en la palabra de Dios, ¿quién nos va a llevar nuestro espíritu? También, si la vida no la tenemos en Dios, los demonios van a venir por el espíritu de nosotros y se lo van a llevar. Inmediatamente se lo van a llevar, al instante que nosotros fallamos y morimos. Si estamos en la vida de Dios perfectamente y estamos haciendo las cosas bien, los ángeles van a llevar nuestro espíritu inmediatamente, pero si no, van a ser los demonios que se van a llevar nuestro espíritu. Por eso es que aquí habla de Satanás, habla de Lucifer, que es el mismo, habla de las tinieblas. ¿Quién es el dueño de las tinieblas? Lucifer, Satanás, el diablo. Y dice aquí, la generación perversa demanda señal, dice el 38, Mateo 38, 7:38 dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahí le están diciendo, y esto los fariseos, los escribas, eran personas que sabían de la palabra del Señor, sabían de las escrituras. Y esto lo está hablando a nosotros hoy en día, que hay personas que dicen que leen la Biblia, que sí, que aman al Señor, pero de la boca, porque el corazón está lejos. Entonces por eso los comparamos nosotros con eso, con los fariseos. Cuando las personas son rebeldes, que le están hablando de Dios. Hay personas que hasta patean la Biblia, pues le dan una patada a la Biblia. A mí me contó una muchacha donde yo iba a un lugar, de que el esposo de ella, solo porque se cayó la Biblia, y ella pues no va a la iglesia, pero a ella le gusta leer la Biblia, y el esposo le pateó la Biblia, pero ellos piensan de que le están haciendo un daño a Dios. No, su propia vida se complica más, porque ellos le están dando más cabida a los demonios, a que aten más a su vida, de ser atados más, llamando más a las tinieblas, más calamidades. Porque es que Dios no pierde, Él está sentado en su trono, Él ya murió, vino a morir por nosotros, dio su vida y está sentado en el trono. Nosotros aquí en la tierra que tenemos que pelear por la salvación, tratar de hacer lo correcto. Dios no pierde nada. La gente puede quemar la Biblia, pero es el que está atando y llamando a los demonios que entren más a su casa, a su vida, es la propia persona. Dice el 39, Él respondiendo le dijo, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no les será dada, sino la
señal del profeta Jonás. Dice que no se les será dada la señal, sino la del profeta Jonás. Porque Jonás se miró aquí de cómo él era rebelde, que Dios lo mandaba a predicar y no quería. Él decía que él no iba, y él hizo lo que él quiso. Él tomó otro rumbo y no fue a lo que el Señor. ¿Y qué pasó? Jonás vio la muerte. Dios tenía en el barco que él tomó, él vio la muerte porque estuvo 3. Dios tenía preparado un pez, porque que tenía que ir a predicar, porque donde Dios manda, ve por este lado, vamos por ahí, porque el que no obedece a Dios le va mal en esta vida, puede caer en cama. Dios puede permitir que inválido, pero que predique, que va a terminar lo que Dios lo ha mandado hacer. ¿Qué hizo el pez? A los 3 días vomitó a Jonás. ¿Dónde lo vomitó? En el lugar, en la ciudad donde él tenía que ir a predicar, donde el país que Dios le había dicho, ve a Nínive a predicar, Jonás. Entonces eso quiere decir que las personas demandan señal que quieren ver señal, pero Dios es Dios. Como cuando Dios también, Jonás tuvo que predicar, pero Dios es Dios. Como cuando Dios también, Jonás tuvo que predicar la palabra del Señor, y Jonás después terminó deprimido. Le decía, Señor, quítame la vida, porque él dijo que en 40 días Dios iba a terminar con esa ciudad, con todos. Pero ¿qué pasó? La profecía de Jonás no se cumplió, porque es que Dios es Dios. Ellos vinieron y ellos se arrepintieron. Él les predicaba. En 40 días Dios va a terminar con la ciudad. Pero ¿qué hicieron? Vino el rey y mandó a su pueblo a vestirse de cilicio. Por 3 días ayunaron. Hasta los niños, dice, hasta los animales no comieron. Y Dios se arrepintió. Y Jonás le decía al Señor, quítame la vida, no quiero vivir. Le decía, aunque Jonás había visto la muerte adentro del pez, pero Jonás tenía que cumplir con lo que Dios le había demandado. Entonces, las personas no pueden decir, no, yo quiero ver señal, porque cuando Dios manda, Dios manda. Es así cuando las personas tenemos un llamado para ir a predicar, y la persona dice, no, yo no voy, no quiero ir, no quiero ir donde me han dicho que yo tengo que ir a predicar, tengo que ir a hacer una iglesia allá para predicar la palabra del Señor. Entonces viene esta persona y agarra para otro país, no, yo quiero vivir en tal parte, yo me voy, pero no sabe lo que le está esperando en aquel país, no sabe lo que le puede pasar, las enfermedades que le pueden venir, y va a tener que hacer lo que Dios quiere que haga, lo que Él lo demanda. Porque es ahí donde me dijo a mí una profeta, que cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, nosotros, dice ella, no estamos despreciando el llamado, estamos despreciando a Dios. Y es ahí cuando vienen las enfermedades, porque hacemos lo que queremos, viene la pobreza, ya no viene todo lo que el Señor nos va a dar, porque cuando Él manda un llamado y nosotros decimos, pero no hay ninguna iglesia, Dios la va a dar. Pero ¿cómo vamos a hacer? El Señor sabe cómo va a hacer. Nosotros tenemos que caminar en fe creyendo que si Él nos ha llamado, Él nos va a dar todo. Y por eso tenemos que ir donde el Señor los manda, no esperar que nos lleguen las pestilencias, las enfermedades, para hacer lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Dice el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Dice el 41, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación
y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Ellos se arrepintieron. Jonás pensaba que porque les decía en 40 días van a morir, él pensaba ver eso. Pero no, ¿qué le dijo Dios a Jonás? ¿Qué le contestó? Porque le mandó a hacer un gusano para que le diera sol cuando él estaba en el desierto muriendo de sed. Y en la misma noche el Señor hizo morir la planta, mandó un gusano que le comiera la planta y Jonás por eso se enojó. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no has trabajado tú para que esa planta crezca, tú te enojas porque esa planta se ha secado y no te da sombra. Cuanto menos yo, le dice, cuanto más yo, que yo hice a mi pueblo, di mi vida por él. Y cómo si ellos se arrepienten, cómo yo no me voy a volver a ellos. Y son tantos, le dijo, los que viven en esa ciudad, como yo no voy a hacer piedad de ellos, los voy a salvar, le dijo. ¿Cómo los podré destruir? Así Dios nos dice a nosotros. Si nosotros venimos y los arrepentimos delante de Dios y clamamos delante de Dios, Él nos da salvación, nos da vida eterna y no vamos a morir. Ya pueden venir las enfermedades que vengan, las que quieran venir. Yo me acuerdo cuando la pandemia, yo apenas conocí del Señor. Claro, cuando era pequeña me hablaban, mi madre me llevaba, pero no es lo mismo como que los lean la Biblia. Los pueden hablar, pero si no lo están leyendo la Biblia, explicándolo bien las cosas, nosotros pensamos que es como un cuento, que sí, que Dios existe, pero hasta ahí. Que no es que Él nos da salvación, no es que aquí en tierra vienen las enfermedades y no vamos a agarrar enfermedades. Yo tuve una gran fe y acabando de llegar a los pies del Señor, y no es que habían iglesias abiertas, yo por los videos llamadas, sí, por los videos que dan por un apóstol, yo sentí que entró a mi vida, a mi corazón, y sentí como el Espíritu de Dios me hablaba a mí por a través de este hombre. Dije yo, este hombre es un santo de Dios verdadero, dije yo, porque entró a mi vida. Y yo agarré una gran fe, dije yo, no. Aquí, dije yo, no va a entrar ninguna enfermedad, aquí no va a entrar ningún virus, ninguna pandemia, dije yo, y empecé yo a orar y a ungir las puertas, a ungir las ventanas, y yo les dije a ninguna de ustedes se van a poner la vacuna, a las niñas, pero siempre hay personas que son un poco necias, algunos se puso la vacuna y también por el trabajo porque le estaban exigiendo, pero yo y mis hijos no, les dije, no vamos a morir, porque hoy conozco yo a un Dios que Él dice que de las pestes destructoras no llegará a nosotros. Y entonces yo estoy creyendo la palabra, estoy creyendo en un Dios poderoso, un Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿a qué he de temer si Dios está conmigo, con nosotros? ¿Quién contra vosotros? Dije yo. Y yo me ponía a orar todos los días, empecé a ayuno y orar. Y yo tuve una fe que yo nunca me afligí por la enfermedad. Nunca por mí pasó de ahí, desde que yo conocí al Señor, que yo conocí de que yo me afligí por esa enfermedad. Podemos tener cáncer, pero si seguimos clamando en el Señor, que los digan, tienen cáncer, no se aflija. La aflicción hay que ponerle, que llorar delante de Dios en oración, que Dios tendrá misericordia y Él lo sanará. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, lo que sea, cualquier enfermedad. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Es ahí la fe. Es ahí que tenemos que crecer en fe, creyendo en Dios, que Él nos salvará de toda. Ya puede una comida que tenga veneno, dice ahí. Y sí, porque por eso que se tiene que orar por la comida también. Dice un pastor, por el profeta que yo conocí al Señor, estaba diciendo un día de que él fue a un lugar, dice, donde, creo que Nigeria, pero caso que era un lugar de donde habitan los negros, en Nigeria, donde existe mucho la brujería. Entonces dice que él estaba tomándose un té con unas galletas y una bruja, pero de unas que las tenían allí, dicen grandes, ¿verdad? Ella le había pagado a los meseros para que le pusieran veneno al pastor en el té.
Pero es por eso que tenemos que orar siempre y tener fe, orar por todo lo que los comemos nosotros. Ya puede tener lo que tenga, no importa, a nosotros no va a llegar eso. Porque dice la palabra del Señor que por una puerta entrará el enemigo y por 7 oirá delante de nosotros. Pero es que tenemos que creer en fe, creyendo que el que camina con nosotros es más grande que cualquier cosa de aquí en la tierra. No existe alguien más grande que Dios. Entonces dice que la mujer se le acercó, llegó, le dijo uno de los trabajadores que querían hablar con él y llegó. Y dice que le dijo que le quedaban poco tiempo para morir, que él iba a morir. Y vino él y le dijo, le dijo, ¿y qué se siente? Le dijo él. Y ya le dijo ella qué se sentía. Y le dijo él, no quería más té, pero me voy a servir otro poquito de té, le dijo. Y agarró otra tacita de té. Y dice que le dijo a la bruja, ¿estás loco? Dije que le dijo. Si este té el que se lo toma se muere, le dijo. Él le dijo, ¿tú crees? Le dice que tú puedes, que tú le dice, calificas para ser mi enemiga, le dijo. No calificas para ser mi enemiga, le dijo. Ese día esa bruja llegó en la campaña que hicieron esa noche y le dijo, yo voy a tener una campaña en tal parte, le dijo. Era la primera que estaba de rodillas adorando al Señor. Entregó la vida a Dios porque miró que le había dado un veneno inmenso, un veneno que iba a morir. Pero va a morir aquel hombre, el que no anda bien en Dios, aquella persona que no anda haciendo lo correcto delante de Dios, porque Dios no lo está amparando. Ya puede decir, yo tengo fe. Pero si no lleva las cosas como Dios está escrita aquí, si tiene a esa persona legalidad todavía con Satanás, Dios no lo va a proteger. Las personas mueren. Pero es ahí que tenemos que caminar rectamente con el Señor, no andando haciendo pecado delante del pastor, delante del hermano que no me vea, pero sí que el más importante, que tenemos que andar bien delante del Señor, de Él. No importa quién lo esté viendo, el hermano puede ser, pero a mí el hermano no me va a salvar. A mí el pastor no me va a salvar. Es Dios con el que tenemos que dar cuenta nosotros. Entonces dice aquí en el 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, de los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahí termina la palabra que dice, la generación perversa demanda señal. Ahí está. Ahí los puso de ejemplo a Jonás, que ahí tenemos el ejemplo que Dios hizo con Jonás. La desobediencia, lo que nosotros pagamos si somos desobedientes delante del Señor, si no cumplimos con las reglas. Por eso es tan importante leer la Biblia, pero despacio y desde el principio, para saber qué vamos a hacer, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Porque hacemos las cosas torcidas y no estamos bien delante del Señor. Y es que el Señor los conoce. Y a veces, el otro día apenas yo estaba haciendo algo, alguien me mandó un audio, pero era para mí, no era para que lo pusiera en evidencia, para que los demás oyeran. Claro, lo hice porque yo tengo confianza con la persona, es cercana a mí, y puse el audio para que lo oyeran los demás. Ahí yo sentí inmediatamente, yo me fui para la cocina, me hice, pero yo no tenía que hacer eso. Yo no tenía que hacer eso porque eso ya se pasa de ser como una persona chambrosa. Entonces yo inmediatamente le dije, Señor, perdóname, le dije yo. Sentí el Espíritu Santo como me confrontaba. Entonces le dije yo, Señor, perdóname, yo sé lo que hice, que está mal, no está bien. Y yo le dije a los demás ahí, yo le dije, mira, esto me lo mandaron a mí, pero yo no debía hacer esto. Ponerlo. Claro, no era una cosa peligrosa porque era algo, pero tampoco no tenía que hacerlo. No está bien. Si a nosotros nos cuentan algo, tenemos que callar. No tenemos que decirlo. Por mucha confianza que tengamos con la persona, tenemos que tener callado. Por eso es que Dios nos conoce nuestro paso.
no podemos decir esto, yo lo voy a hacer detrás del hermano y del pastor, pero Dios es el que lo está oyendo. Y Él también, cómo vestirlos también. No podemos vestirlos cosas que al Señor no le agradan. ¿Cómo al Señor le va a agradar que andemos algo pegadito y vayamos a la calle y que andemos mostrando nuestras cosas? Aunque nadie los diga nada, no, pero el Espíritu Santo los confronta a nosotros y los hace sentir en nuestro corazón lo que no está bien. Algunas veces yo he sentido el fogaje como que eso no está bien. Un día estaba alguien afuera trabajando y yo tenía que ayudarle a bajar algo del carro. Pero cuando yo iba a ir y iba a abrir la puerta, sentí que me detuvo. El Espíritu Santo de Dios no quería que yo fuera. Y Él sabía por qué no quería que yo fuera. Yo sentí una desesperación, me fui a sentar a la mesa, a la silla y me estuve sentada. Pero dije yo, la persona va a querer que yo no le quiero ayudar. Entonces me quedé sentado un rato y la persona entró adentro. Entonces le dije yo, ya voy, te voy a ayudar. Pero ¿qué era? El Señor estaba evitando pleito, iba a haber un pleito. Y entonces eso estaba evitando el Señor, que no hubiera palabras un poco enojado. Entonces, y yo dije, de esto el Señor me estaba evitando y no